espera beber de ti. Hola, buenos días, bendiciones. Damos honra y gloria al Señor por un domingo más que nos permite comunicar el mensaje de la palabra del Señor. Quiero felicitar a todas las madres que el día de ayer se les estaba celebrando, a esas mujeres esforzadas, esas mujeres valientes, esas que son madres, que son esposas, que son compañeras, que son amigas, esas mujeres que Dios escogió con un llamamiento santo. Dios traerá recompensa a sus vidas. Quiero felicitarlas, bendecirlas, porque ustedes son mujeres muy valiosas. Como dice la palabra, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ustedes son una mujer virtuosa. Somos bienaventurados nosotros los hijos por tener una madre. Somos bienaventurados nosotros los esposos por tener una esposa, por tener una compañera, por tener una amiga. Dios añada ricas y abundantes bendiciones sobre sus vidas. Felicitar a cada madre también de la iglesia Fuente de Vida, que el Señor les llene de gracia, de favor, que el Señor les cumpla los anhelos, los sueños que hay en el corazón de cada una de ustedes, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quiero compartir en esta mañana un tema. La semana pasada estuvimos compartiendo acerca de la santidad. Hoy quiero compartir acerca del temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es reverencia ante su presencia. El temor de Dios es respeto. El temor de Dios es lo que todo hijo de Dios debe de tener reverencia delante de la presencia de Dios. Antes, cuando se estaban haciendo los cultos presenciales, por ejemplo, y uno iba a la casa de oración para celebrar un culto, celebrar un tiempo de alabanza y adoración, y había momentos de las manifestaciones de la presencia de Dios en ese lugar, y uno miraba personas que no tenían respeto, que no tenían reverencia. A veces se le tiene más respeto a un hombre. Si un presidente llega a X lugar, la gente tiene respeto, la gente tiene reverencia, la gente se comporta, pero qué lástima que no tengamos ese respeto y esa reverencia delante de la presencia de Dios. Él dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Padre, Él merece respeto. La gente lo que tiene es miedo. El miedo te aleja de la presencia de Dios. El miedo es como un espanto. El miedo es como cuando Jesucristo se manifestó a sus discípulos que iban en el mar, y él a la cuarta vigilia se les manifestó a ellos caminando sobre el mar, y ellos no vieron a Jesús, sino que vieron un espanto. Ellos estaban aterrorizados, ellos estaban con miedo. El miedo te aleja de la presencia de Dios. El temor te acerca a la presencia de Dios. Entonces eso es temor, es respeto, es reverencia delante de su presencia. O sea, que nosotros tenemos que respetar la presencia de Dios donde quiera que estemos. Por eso es que tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 8, versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. También dice en Mateo 10:28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Isaías dice que sea Jehová nuestro temor, que no teman. Con esto que estamos viviendo a nivel del mundo, la gente está con miedo, la gente está insegura. Pero dice en Mateo que no temáis a los que matan el cuerpo. La gente le tiene miedo a las enfermedades, le tiene miedo al coronavirus, pero no tiene temor de Dios en su corazón. El coronavirus lo que puede hacer es destruir este cuerpo, matar este cuerpo, pero no tiene poder sobre el alma. No puede hacer nada más. Entonces dice la Biblia: no temáis a los que matan el cuerpo, no teman a los hombres.
El pueblo de Israel tenía temor de hombre, pero no tenía temor de Dios. Y como ellos tenían temor de hombre, entonces ellos se comportaban delante de los hombres de una forma, pero cuando nadie los estaba viendo, ellos se comportaban de otra forma. El temor de hombre es que tenemos miedo a los hombres, entonces delante de las personas nos comportamos de una forma, pero cuando nadie nos está viendo, ahí es donde necesitamos el temor de Dios. ¿Cuántos ministros ven pornografía? ¿Cuántos ministros tienen pensamientos inicuos en la vida de ellos? Entonces dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden destruir. Tenemos que tener temor de Dios en nuestros corazones. El temor de Dios te aleja del pecado. El temor de Dios es el que no te permite pasar esa barrera invisible. El temor de Dios es el que te ayuda a ser una mejor persona. Y dice en Proverbios, capítulo 8, versículo 13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. ¿Cómo es esto, pastor, aborrecer lo que Dios aborrece? Si la Biblia dice que Dios es amor, sí, pero también dice que es fuego consumidor. Y dice aquí que el temor de Dios es aborrecer el mal. ¿Y qué es el mal que está diciendo Proverbios 8:13? Aborrecer la soberbia. Cuánta gente soberbia, cuánta gente arrogante, cuánta gente orgullosa hay en el pueblo de Dios. Dios aborrece la soberbia. Dios mira de lejos al altivo, pero está con el humilde, está con el quebrantado, está con aquel que le teme. Entonces el temor de Dios es aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino. Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Cuál es el camino que estás caminando? ¿Es el camino que te conduce a la vida eterna o es el camino que te conduce a la destrucción eterna? Aborrecer el mal camino, la boca perversa, dice Dios, yo la aborrezco. Dios aborrece la boca perversa. Dios aborrece aquellas personas que no están hablando bien, aquellas personas que no hablan el lenguaje de la fe. Dios lo aborrece. El temor de Dios es aborrecer todo eso. Proverbios 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Qué aborrece Jehová? Dije que el temor de Dios es aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Y aquí en Proverbios 6, 16 nos dice que Dios aborrece 6 cosas. Número 1, Dios aborrece los ojos altivos. Gente que está viendo con menosprecio, gente que está despreciando, gente que se cree más que los demás. Oiga, Dios aborrece eso. Dios aborrece eso. Dios aborrece también la lengua mentirosa. ¿Cuánta gente tenemos en el pueblo de Dios que le gusta la mentira, que ama la mentira? Oiga, Dios aborrece la mentira. La palabra dice que cuando hablamos mentira, hablamos del padre de mentira, hablamos del enemigo de nuestra alma. Cuando hablas la verdad, estás hablando del Señor. Vuélvete en amistad con Dios. Camina en esa verdad. Dios aborrece entonces los ojos altivos. Dios aborrece la lengua mentirosa. Dios aborrece la mano derramadora de sangre inocente. ¿Cuánta gente están practicando el aborto? ¿Cuántos profesionales se dedican a que les pagan y quitar la vida a niños, quitar la vida a personas inocentes, quitar la vida, quién sabe,
si lo que esa mujer llevaba dentro de ese vientre era un profeta, un presidente, un hombre de Dios, un apóstol, un ministro de la palabra del Señor, alguien que iba a traer un cambio, alguien que iba a traer una transformación. Dios aborrece, dice, a esas personas derramadoras de sangre inocente. ¿Cuántas personas le están quitando la vida a otros? Quitándole la vida a personas inocentes, quitándole la vida a personas que Dios eligió, Dios estableció, y le están quitando la vida. Dios aborrece eso. El corazón que maquina pensamientos inicuos, también Dios lo aborrece. Cuando Dios iba a traer el diluvio sobre el mundo de ese entonces, dice que Él lo hizo porque el corazón de ellos era de continuo a la maldad. Y Dios en ese momento se arrepintió de haber creado al hombre, de haber hecho al hombre, porque ellos solamente buscaban lo malo. Es parecido a los tiempos que estamos viviendo. Gente que está pensando nada más, abrigando en sus pensamientos inicuos. Dios aborrece eso. Es por eso que tenemos que entregarle nuestro corazón al Señor. Es por eso que Jesucristo debe gobernar nuestro corazón, para no tener esos pensamientos inicuos, para pensar como Dios piensa. La palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes? Tienes la mente de Cristo para pensar como piensa Cristo, para actuar como actúa Cristo. Pero también dice que Dios aborrece los pies presurosos para correr al mal. Esos pies que siempre están corriendo hacia el mal, siempre están corriendo hacia la corrupción, siempre están buscando lo malo. Dios aborrece eso. Corre a la presencia de Dios, corre a hacer el bien, corre a evangelizar. Bienaventurados los pies de los que anuncian buenas nuevas. 3 veces dichosos los pies de los que anuncian buenas nuevas. Eso es lo que Dios ama, que corramos al bien, que corramos a la presencia, que corramos a la bendición, que corramos al pan, que corramos a la vida, que corramos al vino. Eso es lo que Dios ama. Pero también dice que Dios aborrece al testigo falso que habla mentiras. Dios lo aborrece. Al testigo falso, aquellas personas que están levantando falsedades, aquellas personas que están levantando falsos testimonios de sus hermanos, de sus hermanas, aquellas personas que están levantando falsos testimonios de otras personas. Dios aborrece eso. El temor de Dios es el que te libra para no levantar falsos testimonios, como aquellos hombres que se levantaron para decir falsos testimonios acerca de Jesús de Nazaret. ¿Cuántas personas les pagan y están levantando falsos testimonios por un poco de plata que les dan? Dios aborrece eso. Pero también Dios aborrece el que siembra discordias entre hermanos. Dios lo aborrece. ¿Cuántas congregaciones se han destruido por los chismes, por las murmuraciones, por las contiendas, porque alguien herido fue y sembró cizaña en otra persona que estaba sana, que estaba caminando bien? Comenzó a sembrar discordia, comenzó a levantar una división. Oiga, el temor de Dios es el que nos libra para no hacer todo eso. El temor de Dios es el que nos lleva a bendecir. El temor de Dios es el que nos guarda para no hablar mal de nuestro hermano, para no sembrar discordia de nuestros hermanos. Es el temor de Dios. El temor de Dios en nuestras vidas es la confianza. Dice Proverbios, capítulo 14, versículo 26 al 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Oh, mi amado, los tiempos que estamos viviendo, si caminas en el temor de Dios, eso va a traer un aumento de la fe, porque el temor de Dios te lleva a la intimidad, y la intimidad te lleva al conocimiento. Entre más conozco yo de Dios, más confianza voy a tener en Él, más fe voy a tener en Él. Entonces dice Proverbios, en el temor de Jehová está la fuerte confianza.
Oiga, si tienes temor de Dios en tu corazón, vas a tener confianza en medio de la crisis, en medio de la calamidad, en medio de todo lo que se está viviendo. Ahí en el temor está la fuerte confianza y esperanza tendrán tus hijos. Si caminas en el temor de Dios, confías en Dios y tienes esperanza. La palabra dice que somos prisioneros de esperanza. Abrigamos la esperanza en nuestro corazón, que veremos un gran avivamiento, que veremos la restauración de la familia, que veremos todo, que esto en un momento de la vida va a pasar y Dios va a traer cosas grandes y maravillosas. La gloria de Dios se manifestará, la presencia de Dios se manifestará a nuestras vidas. Somos prisioneros de esperanza, pero tienes que caminar en ese temor. Qué lindo lo que hace el temor. Trae confianza y trae seguridad. Eso hace el temor. Pero el 27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Vean lo que hace el temor. El temor de Jehová es un manantial. Es una fuente inagotable. El temor de Dios te lleva a fluir en el río de Dios. Es el río que alegra la ciudad, el Espíritu Santo. Es un manantial de vida. Pero no solamente el temor es un manantial de vida, sino que el temor, dice, te aparta de los lazos de la muerte. El temor te aparta, el temor te aleja de los lazos de la muerte. Oiga, cuánta gente tenían miedo. Yo recuerdo en el año 2000 que se decía que en el año 2000 iban a haber 3 días de oscuridad. Y las casas de oración estaban abarrotadas en el año 2000 porque la gente tenía miedo. Pero vino el año 2000, no vinieron esos 3 días de oscuridad y la gente perdió el miedo, la gente volvió a desenfrenarse, la gente volvió a caer en lo mismo. Esta pandemia ha hecho que la gente tenga miedo. Y hay muchos que se han convertido por presión, pero no de corazón. Por ejemplo, Moisés, cuando trajo aquellas plagas, Dios a través de la vida de Moisés, cuando venían aquellas plagas, el faraón se convertía, se arrepentía, pero era por presión, era por miedo, pero no de corazón. Entonces cuando pasaba aquella plaga, él endurecía más el corazón y seguía viviendo la misma vida. No tienes que convertirte o arrepentirte por miedo, sino porque tienes temor en el corazón. Cuando los egipcios vieron todas las señales, las maravillas que habían hecho el Señor a través de Moisés, muchos de ellos se convirtieron por ese miedo, porque vieron las señales, porque vieron las maravillas. Y ellos salieron, mucha gente extranjera salió con el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pero ¿sabes qué? Esta gente que lo que tenía era miedo por esas señales y maravillas que el Señor hacía. Y cuando estaban en el desierto, eran estos extranjeros que no tenían temor de Dios los que provocaban, los que incitaban, los que influenciaban al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel se quejara, para que el pueblo de Israel endureciera su corazón. Fueron estos extranjeros. ¿Por qué? Porque ellos se mezclaron, pero ellos tenían miedo, pero no tenían temor de Dios. Y por esta gente, el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida porque permitieron que se mezclaran con ellos gente con miedo, pero sin temor de Dios en sus vidas, sin temor de Dios en sus corazones. Cuando se pasa el miedo, cuando se pierde el miedo, la gente vuelve a hacer lo mismo o peor. Gente que ha estado en sus casas con miedo, ha estado clamando, ha estado gimiendo, pero por miedo. Pero no tienen temor. Cuando todo esto pase, porque esto tiene que pasar. Cuando todo esto pase, ¿cómo vas a actuar? Cuando todo esto pase, ¿cómo será tu vida? No tienes que tener miedo.
Tienes que tener temor de Dios en tu corazón. Porque el temor de Dios es el que te aleja del pecado. El temor de Dios es el que te aleja del mal. El temor de Dios, mi amado y mi amada, vuelve al temor de Dios. Vuelve a la santidad, vuelve al temor de Dios. Tenemos que volver a estos principios de la palabra del Señor. Cuando caminamos en santidad, cuando caminamos en el temor, Dios se puede manifestar. Salmo 19:9. Dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová te lleva a la santidad. El temor de Jehová te lleva a vivir en santidad, a vivir una vida que agrade a Dios. Porque no es que tienes miedo, mi amado y mi amada. No. Tienes temor de Dios. El temor de Dios es lo que te lleva a no negociar los principios establecidos en la palabra de Dios. El temor de Dios es lo que te va a llevar a vivir todos los días de tu vida en santidad. Todos los días, no solamente un día, no solamente un fin de semana, no, todos los días te va a llevar a vivir en santidad ese temor, a vivir en santidad en tu casa, a vivir en santidad en el trabajo, a vivir en santidad donde quiera que ande. La gente va a decir, oiga, este hombre, esta mujer es diferente. ¿Qué es lo que tiene? Lo único que tienes es temor de Dios, tienes reverencia, tienes respeto hacia la presencia de Dios, porque Dios está en todas partes, Dios está en todo lugar. Los ojos de Jehová están sobre toda la tierra. Entonces, mi amado, como no tienes temor de hombre, aunque el pastor no te esté viendo, aunque los líderes no te estén viendo, nadie te está viendo, pero como tienes temor de Dios, vas a vivir una vida santa. Vas a vivir una vida consagrada, dedicada a Dios, por ese temor que tienes en el corazón, por esa reverencia que tienes, por ese respeto que tienes. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría no se compra en las plazas. La sabiduría no se compra frente a un televisor. La sabiduría viene de lo alto, la sabiduría viene de Dios, pero el principio de esa sabiduría es el temor de Dios en tu vida. Los insensatos desprecian la sabiduría, o sea, que la gente insensata desprecia el temor de Dios. La gente insensata desprecia la enseñanza, pero nosotros tenemos temor de Dios en nuestras vidas. Es lo que decía la gente, oiga, de Pedro y Juan cuando iban subiendo al templo de Hermosa, que aquel hombre paralítico que estaba en ese lugar fijando en él los ojos, él les pidió algo y ellos dijeron: no tenemos plata ni tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y la gente dijo: sin duda, el milagro es manifiesto, que ellos han estado con Jesús, que ellos caminan con Jesús. Lo que estamos viendo en este momento, dijeron la gente, es que ellos caminan con Dios. Ellos tienen temor. Hombres del vulgo, hombres sin letra, hombres pescadores, pero que caminaron en el temor de Dios y Dios les usó. Mi amado y mi amada que me está viendo en esta mañana, vuelve a la reprensión, vuelve al temor, vuelve a la santidad. Son cosas que hemos dejado de camino. Cuando volvemos a ese temor, nuestras vidas van a ser cambiadas, nuestras vidas van a ser transformadas. Cuando volvemos a ese temor, algo tiene que ser transformado en nuestra vida. Sea Jehová nuestro temor. Pregunto en esta mañana: ¿estás teniendo temor en tu corazón o tienes miedo? Hay gente que no quiere salir
Por ejemplo, si se hicieran los cultos presenciales, hay gente que tiene miedo ir a la casa de oración. Pero no tiene miedo ir al supermercado, no tiene miedo ir a las playas, no tiene miedo salir a otros lugares, ir al trabajo, pero sí tiene miedo ir a la casa de oración. Le tienen miedo, como el pueblo de Israel, a la presencia de Dios. El pueblo de Israel le tenía miedo a Dios, pero no tenía temor de Dios en su corazón. Cuando Moisés sube al monte para darle las tablas de la ley, el pueblo de Israel le dice: Moisés, mejor que Dios te hable a ti y lo que Él te diga, tú nos lo transmites a nosotros y nosotros haremos lo que Él te diga. Pero no queremos que Él nos hable porque tenemos miedo. Eso quiere decir que ellos tenían miedo, pero no tenían temor. Y Moisés se acercó porque Dios le habla, no a los que tienen miedo. Dios le habla a los que tienen temor de Él en su corazón. Moisés tenía temor y Moisés se acercó, Moisés se postró delante de la presencia de Dios, porque el temor te lleva a postrarte delante de Dios. El temor te lleva a reverenciar la presencia de Dios. Pero el miedo lo alejó. El miedo no permitió que Dios le hablara. Solamente escucharon truenos, solamente vieron relámpagos, pero Moisés escuchó a Dios. En medio de todo eso, Moisés escuchó a Dios. Los que tenían miedo no lo escucharon. Los 3 amigos de Daniel, con aquel temor de Dios, para honrar a Dios, para no obedecer al rey. Esos 3 amigos de Daniel, dice que el rey hizo aquella estatua y que todos se tenían que postrar delante de él, pero ellos no lo hicieron. Cuando el rey los llamó: es cierto que ustedes no están haciendo, no se están postrando cuando oyen el sonido de las bocinas. Ellos dijeron: queremos que sepas, oh rey, que al Dios a quien nosotros verdaderamente servimos, ese Dios nos puede librar del horno de fuego, nos puede librar de tus manos, oh rey. Y si no nos libra, oh rey, queremos que sepas que tampoco nos rendiremos, porque rendirse delante de aquella estatua era reverenciar aquella estatua, era reverenciar aquel ídolo. Ellos solamente reverenciaban a Dios. Aunque no nos libre, nosotros no lo haremos. Eso es fe, eso es temor. El rey había amedrentado a todo el pueblo que él gobernaba. Todos lo hacían por miedo, todos se rendían ante aquel ídolo por miedo. Pero estos 3 varones no lo hicieron, porque ellos no tenían miedo. Ellos tenían temor de Dios en sus corazones. Y los echaron al horno de fuego. Echaron 3. Pero ahí en el horno de fuego se manifestó el Señor. Y cuando el rey los ve, dice: oiga, pero no fueron 3 los que echaron, yo veo a 4, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Mi amado, porque cuando tienes temor de Dios, aunque te echen en el horno, en el fuego de prueba, yo te aseguro que ahí que Jesús caminará contigo. Que la prueba solamente es para quitar las vendas. Porque a ellos los echaron amarrados, a ellos los echaron vendados. Pero ahí el fuego lo que hizo fue quitar las vendas. La prueba lo que hace es quitar la venda. La prueba es para demostrar tu carácter. Jesús quiere ver el carácter en tu vida. El temor desarrolla el carácter de Cristo en tu vida. Porque el carácter habla de quien yo soy. Los logros hablan de lo que yo puedo ser. La prueba es para eso, mi amado y mi amada. Pero cuando caminas en ese temor, Dios te va a librar.
¿Qué haces aquí, Elías? Solamente yo he quedado, dice. No, papito. Todavía quedan 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal, ni sus bocas le han besado. O sea, quedan 7,000 intercesores todavía en el pueblo de Israel que no han reverenciado a Baal, que no tienen miedo de Baal, que tienen temor de Dios en sus corazones. En estos tiempos yo sé que quedan todavía hombres y mujeres que tienen temor de Dios en sus corazones, que están reverenciando a Dios, que están honrando a Dios. Vuélvete en amistad con Dios. El temor te lleva a tener amistad con Dios, y esa amistad con Dios te lleva a tener paz. Vuelve a tener amistad con Dios y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien, mi amado. Renuncia al miedo, renuncia a la seguridad en esta mañana y vuelve al temor, vuelve a soñar, vuelve a reverenciar, vuelve a respetar, vuelve a caminar en la santidad de Dios. Pastor, pero ese tema es como ambiguo para los tiempos que estamos viviendo. No. La Biblia dice que Enoc vivió en medio de una generación perversa y malvada, una generación que no conocía a Dios, una generación que el corazón de ellos era continuo al mal. Pero en medio de esa generación había un hombre llamado Enoc que caminó con Dios todos los días de su vida. 365 años vivió. Y todo ese tiempo dio testimonio de haber agradado a Dios, y por eso Dios lo traspuso. El primer rapto se dio con Enoc. Porque a la gente que tiene temor de Dios, Dios los va a trasponer para no ver muerte. La gente que tiene temor de Dios pasan de muerte a vida. La gente que tiene temor de Dios, Dios los va a guardar. Porque están dando testimonio que agradan a Dios. Noé, en medio de aquella generación perversa y malvada, Noé dio testimonio. Noé, su nombre literalmente significa alivio. Trajo alivio al corazón de Dios. Dio testimonio de haber agradado a Dios. Dio testimonio de caminar en el temor de Dios. Por eso Dios lo guardó. Porque los que tienen temor de Dios en sus vidas, en sus corazones, Dios les librará de la hora de la prueba. Dios les librará de la ira venidera. Dios te va a librar si caminas en el temor. Ese es el Dios que le servimos. Ese es el Dios que amamos. ¿Por qué? Porque caminas en ese temor. Vuélvete al temor de Dios. Yo quiero orar en esta linda mañana de domingo 16 de agosto. Quiero orar para que vuelvas a ese temor, para que vuelvas a la palabra, para que vuelvas a la oración, para que vuelvas a la santidad. Son tiempos difíciles, pero en medio de estos tiempos difíciles podemos dar testimonio que caminamos con Dios. Podemos dar testimonio que agradamos a Dios. Podemos dar testimonio que Dios está con nosotros. Amado Dios, en esta mañana oro, Señor, por cada persona. Si no has recibido a Jesús, es el momento para que le abras la puerta del corazón al Señor. Es el momento para que digas conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te abro la puerta de mi corazón y te recibo como único y salvador en este mundo. Señor, perdóname, límpiame, Señor. Si has dejado el temor, diga: yo voy a volver, Señor, a ese temor. Yo voy a volver a la palabra, Señor. Padre, oro en el nombre de Jesús. Señor, cada persona que ha hecho esta oración, cada persona, Señor, que se está arrepentido, Espíritu Santo ministra, Espíritu Santo tócale, Espíritu Santo llénale, Espíritu Santo guárdale. Eres el Espíritu de santidad para que te manifieste, Señor, para que camine tu pueblo en el temor, Padre de la gloria. Renuncia al miedo, diga: yo renuncio al miedo, renuncio a la inseguridad, renuncio a todo aquello
aquello que me esté alejando de la presencia de Dios y vuelvo al temor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mi amado y mi amada, son tiempos difíciles. Es por eso que tenemos que volver al temor de Dios en nuestras vidas, al temor de Dios en nuestros corazones. Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Puedes compartir con tus amigos, puedes compartir con otras personas este link a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Comparte con otras personas para que también la palabra esté llegando a ellos, porque hay muchas personas que se han apartado, personas que caminaban bien como los Gálatas. Pablo les dice: ustedes caminaban bien, ¿quién les ha estorbado a seguir la verdad? ¿Sabes qué? Es que ellos venían caminando y algunos de ellos estaban con miedo, por eso venían caminando, pero cuando perdieron el miedo dejaron de caminar. Pero cuando hay temor de Dios en nuestras vidas, eso nunca se va a quitar y vamos a caminar en la santidad. Dios te continúe bendiciendo. Espero verte un día. Espero que todo esto pase. Poder abrazarte, poder bendecirte en persona. Adelante, ánimo, fortaleza. Que lo mejor está por venir. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina.